Gracias por esa palabra, Señor, que aunque el mundo no apetece, tú en tu misericordia despertaste hambre y aprecio para que pudiéramos recibirla. Y no solamente, Señor, ha iluminado nuestra mente, pero ha transformado nuestros corazones, ha inclinado nuestras voluntades hacia tu voluntad, Señor, y se ha convertido para nosotros en algo más deleitoso que la miel, en algo más precioso que el oro, porque es tu palabra santa, eterna, gloriosa. Nos ha enseñado, Señor, que hay un propósito en la vida mucho más allá de nosotros mismos, un propósito mucho más elevado, Señor, que nuestros propósitos personales, terrenales, temporales. Nos ha enseñado, Señor, que tú eres el principio y el fin de todas las cosas, que de ti proceden, que por ti, Señor, se sostienen y para tu gloria son. Gracias, Padre, por darnos un propósito, Señor, tan maravilloso de vivir la esperanza de la vida eterna, Señor, y todas las cosas maravillosas también que nos das, todo lo que nos regalas, todos los bienes con los que nos favoreces, Señor, en esta vida terrenal. Gracias por esta mañana, por este pueblo, por esta iglesia, por este momento en que podemos compartir, Señor, los hechos maravillosos de tu Santo Espíritu en la historia y las verdades de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Úsalas para tu gloria, te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, voy a invitarles para que leamos, por favor, de nuevo lo que acaban de leer hace un momento, pero para ponerle un énfasis a esta verdad, porque vamos a estar hablando alrededor de lo que este pasaje nos indica. Vamos a estar hablando ahora del principio, el quinto principio que movió a los reformadores en el siglo XVI para provocar aquella gran revolución religiosa, cultural, social, conocida como la Reforma protestante. Vamos a leer Romanos capítulo 11, verso 33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo que estamos leyendo acá, hermanos, es la conclusión de uno de los de una de las secciones del libro de Romanos en las cuales el apóstol San Pablo explica lo que es el Evangelio, las implicaciones del Evangelio, la historia de lo que el Evangelio ha hecho en la vida del pueblo de Israel y lo que el Evangelio ha hecho en las naciones. Los primeros 11 capítulos de Romanos hablan de la obra maravillosa del Evangelio en la persona del Señor Jesucristo. Pablo explica muchas cosas relacionadas con eso. Entre otras, él explica también que el Evangelio es una iniciativa divina, soberana, que Dios soberanamente determinó redimir, salvar pecadores. Y él termina, después de hacer esa enorme, larga explicación de lo que es el Evangelio, termina con estas palabras de adoración, de asombro, de admiración. Él dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Con eso él está implicando que esto es algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender. Y cuando él dice: oh profundidad, está no solamente expresando su admiración, pero está expresando
la intensa admiración personal que él tiene por lo que Dios ha hecho. Y asombrado ante lo profundo de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia, todo lo que se necesitó para que esto sucediera. Es algo muy profundo, muy rico. Dice, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Es decir, no hay manera de llegar a comprender la profundidad, la riqueza, el misterio de lo que Dios ha hecho. Y él hace unas preguntas retóricas acá en el verso 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? Por supuesto, la pregunta es nadie. ¿Quién fue su consejero? De nuevo, la respuesta es nadie. Nadie aconsejó a Dios, solo su propia voluntad. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es decir, Dios le dio algo a alguien, Dios le debe algo a alguien, Dios tiene que recompensar a alguien, ¿alguien tiene méritos? La respuesta es no, nadie. Nadie merece lo que Dios hace. De manera que Pablo concluye diciendo en el verso 36, de él, o sea, de él procede, por él se sostiene y para él es toda la gloria. A él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De él, por él y para él son todas las cosas. Hemos estado estudiando, hermanos, los principios que movieron a los reformadores en el siglo XVI. Hemos hablado sobre el principio de solo la Escritura, cómo los reformadores establecieron que la única autoridad para caminar con Dios, para conocer a Dios y para ser salvos es la que procede de la Escritura. No procede del Vaticano, no procede de la tradición, no procede de los obispos ni del Papa, solo la Escritura. Ellos establecieron eso y en base a eso pelearon aquella batalla. Solo con la Escritura, solo la Escritura. También hemos considerado cómo ellos proclamaron que solo por la fe se puede alcanzar lo que Dios nos ofrece. No por las obras, no por los méritos personales, no por los esfuerzos religiosos, solo por la fe. Dios nos ofrece la vida, la justicia de Cristo. Dios nos ofrece la vida eterna en Cristo Jesús. Y la única manera de lograrla es por la fe. La iglesia no usaba la palabra solo, la iglesia usaba la palabra y. Fe y penitencias, fe y confesión, fe y sacramentos, fe y esfuerzos. Los reformadores decían, solo por fe. Ese fue su grito de batalla. Solo por gracia. También proclamaban que todo esto sucedió por iniciativa divina, por la gracia de Dios. No es un invento humano. No es la dispensación de la Iglesia Católica ofreciéndole gracia a la gente. Porque en la mentalidad, en la filosofía católica, la Virgen María, los santos y los ángeles pueden brindarle gracia a la gente, pero esa gracia viene a través de la iglesia, a través de los sacerdotes, a través de los sacramentos. La iglesia se atribuyó la posición de administradora de la gracia. Los reformadores se rebelaron contra eso y dijeron, solo por gracia, pero la gracia no la administra la iglesia, la gracia viene de Dios. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia y solo Cristo. No María, no los santos, no los sacerdotes, no el Papa, solo Cristo, solo la persona de Cristo. En base a esos principios, ellos pelearon esta batalla y revolucionaron Europa y revolucionaron eventualmente el mundo entero. Peleando esta batalla y en muchos casos pagando con su propia sangre, con sus vidas, para rescatar de las tinieblas de la religión manipulada por los hombres,
de un sistema religioso que esclavizaba a los hombres con esfuerzos personales y que les oscurecía el entendimiento acerca de lo que la Biblia dice. Ellos pelearon esta batalla con estos principios para sacar al mundo de esas tinieblas y proclamar solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Y claro, hermanos, cuando uno escucha esas declaraciones tan sencillas, porque son fáciles de entender, ¿no es cierto?, pero que tienen implicaciones teológicas muy, muy, muy profundas. Entonces, es fácil deducir que la batalla de ellos era doctrinal, y ciertamente lo era. Era una batalla doctrinal. Era una batalla por la doctrina bíblica, por la doctrina de la fe, por la doctrina de la gracia, por la doctrina de la persona de Cristo. Pero aquello no era una disputa doctrinal solamente o simplemente. En realidad, el centro de toda aquella disputa, de toda aquella controversia, de toda aquella batalla, era el tema de la adoración y la pureza del culto. Últimamente, hermanos, todo esto redundaba para la gloria de Dios y buscaba la gloria de Dios. Porque ese otro sistema romano que ellos estaban combatiendo glorificaba a la iglesia, glorificaba a los sacerdotes, al papa, a los santos o a los creyentes que supuestamente eran muy obedientes y muy justos, pero no glorificaba a Dios. Los reformadores y eventualmente los puritanos en Inglaterra, que avanzaron un poco más en el proceso de la reforma, se tomaron muy en serio, hermanos, las enseñanzas de Romanos capítulo 1, verso 18, en donde dice que el pecado esencial de los hombres es que no le dan gracias a Dios ni lo glorifican, sino que se envanecen y sus necios corazones son entenebrecidos por no adorar a Dios debidamente. Eso es lo que dice Romanos capítulo número 1. Que Dios se ha revelado por medio de las cosas hechas. Pero los hombres, en lugar de darle gracias, se ensoberbecieron y profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no le glorificaron. El problema esencial de los seres humanos es que no glorifican a Dios. Eran necesarias, hermanos, estos cuatro principios, estas cuatro solas, solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Era necesario que estos cuatro principios fuesen establecidos, porque sin ellos no se puede glorificar a Dios. Dios no puede ser glorificado en la falsedad. Dios no puede ser glorificado en una religión puramente humana. No puede ser glorificado por un sistema religioso inventado por los hombres o manipulado por los hombres. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, es la declaración de que Dios es soberano en la salvación, de que Cristo es Dios encarnado, de que Él venció el pecado para redimirnos, de que su justicia es gratuita y se recibe solo por la fe. Una justicia gratuita para pecadores indignos e impotentes. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, es la esencia de toda la Escritura, de toda la doctrina, la esencia de los 10 mandamientos, la esencia del Padre Nuestro, la esencia de las bienaventuranzas, de todas las Escrituras, de toda la vida cristiana. Eso es, hermanos, lo que podemos decir acerca de este principio, solo a Dios la gloria, durante los días de la Reforma. Los reformadores estaban realmente luchando para glorificar a Dios, pero para glorificar a Dios tenían que establecer que solo la Escritura es la revelación y la autoridad que debe guiar a la iglesia, que solo por fe se puede obtener la salvación, que solo por gracia es que todo esto es posible y que solo en Cristo se logra esto, solo Cristo lo alcanzó. Ellos pelearon esta batalla para que al final pudieran glorificar a Dios y pudieran agregar este quinto principio, solo a Dios la gloria. Así que es importante entender que cuando hablamos de la gloria de Dios, hermano, estamos hablando de un atributo de Dios, como lo explica la Confesión de Fe de Westminster. Dice, Dios tiene toda la vida,
gloria, bondad, bienaventuranza en sí mismo y por sí mismo. Toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza está en Dios, en sí mismo y por sí mismo. Él no deriva gloria de nadie y no necesita la gloria de nadie. Somos nosotros los que tenemos que reconocer la gloria de Dios. Bueno, ustedes saben, hermanos, que Martín Lutero fue central en este evento, ¿no? Entre otros personajes más. Había un personaje en la vida de Martín Lutero, de apellido Staupitz. Era un sacerdote que estaba en el convento donde Martín Lutero vivía. Este era el confesor de Martín Lutero, y Martín Lutero en un momento dado le habló de todas sus batallas, de todas sus luchas y sus convicciones antes de que Martín Lutero se revelara o se manifestara plenamente con sus convicciones. Él tenía esas batallas y este hombre, Staupitz, era su consejero, era otro sacerdote dentro del convento, que nunca se convirtió, por cierto, a la reforma, pero Dios lo usó de una manera indirecta. Martín Lutero le expresaba a él sus ideas, sus inquietudes, las que posteriormente dieron lugar a la reforma. Y en una ocasión Lutero escribió lo siguiente. Él dijo: cuando por primera vez asumí la defensa del Evangelio, recuerdo lo que me dijo el doctor Staupitz. Me gusta, me dijo el doctor Staupitz, que la doctrina que proclamas le dé la gloria solo a Dios y no le dé ninguna gloria al hombre, porque nunca se le puede atribuir a Dios demasiada gloria, demasiada bondad y misericordia. Y Martín Lutero continúa escribiendo: estas palabras del digno doctor me consolaron y confirmaron. El evangelio es verdadero porque priva a los hombres de toda gloria, sabiduría y justicia y entrega todo el honor solo al Creador. O sea que este hombre entendía, hermano, que todo esto tenía implicaciones. O glorificaba al hombre o glorificaba a Dios. O glorificaba a la iglesia o glorificaba a Dios. O glorificaba a los sacerdotes o glorificaba a Dios. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que batallar el día de hoy. ¿Estamos aquí para glorificar a alguien? ¿Estamos aquí para glorificar a algún hombre? ¿Para glorificarnos o satisfacernos a nosotros mismos? ¿O para glorificar a Dios? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué existe, hermano, la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos nosotros? Los reformadores dijeron: solo a Dios la gloria. Esa fue su batalla. Y es interesante pensar, hermanos, que este principio, solo a Dios la gloria, no es exactamente paralelo a los otros 4 principios. Porque en cierto sentido, solo a Dios la gloria es el inicio y el final de los otros 4. Las escrituras inspiradas por Dios tienen autoridad porque son la palabra de Dios, no porque la iglesia les da autoridad, no porque nosotros le damos autoridad, sino porque es la palabra de Dios. O sea que esta palabra es inspirada divinamente y tiene autoridad. Esta palabra es suficiente porque es la palabra de Dios, suficiente para cumplir los propósitos de Dios, porque es inspirada de Dios. Esta palabra es clara, la pueden entender nuestros niños, la pueden entender los ancianos. Loida y Eunice le enseñaron a Timoteo y eran personas mayores, una de ellas era su abuela y le enseñó al niño Timoteo la palabra de Dios porque es clara. Esta palabra es útil. Pablo dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Y esto, hermanos queridos, glorifica a Dios. Solo escritura glorifica a Dios. Creer en la escritura, conocer la escritura, estudiar la escritura, proclamar fielmente la escritura, obedecer la escritura, glorifica a Dios. Solo la escritura glorifica a Dios. Solo por fe. La justificación solo por la fe glorifica a Dios. Cuando Pablo explica: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. Pablo explica que Dios ofrece su justicia, la justicia de Cristo, gratuitamente a los que la reciben por la fe. No por las obras, no por el esfuerzo, sino por la fe. Y Pablo pregunta, ¿dónde está la jactancia? ¿Quién se puede jactar si recibe algo gratuitamente? Queda excluida por la ley de la fe. Solo por la fe glorifica a Dios. Cuando un pecador es salvo, y es salvo no porque es bueno, porque es pecador. No porque se esforzó, no porque asiste a la iglesia, no porque haya un mérito en él, sino porque siendo miserable, pecador, condenado, cree en el Señor Jesucristo y es salvo. Eso glorifica a Dios. Solo la Escritura glorifica a Dios. Solo por fe glorifica a Dios. Solo por gracia glorifica a Dios. La gracia y la misericordia, hermanos, son iniciativa divina. Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Es Él, es su yo, no es mi yo, no es tu yo, es el yo de Dios. Yo. No depende del que quiere, dice. No depende del que quiere, no depende del que corre. Depende de Dios que tiene misericordia. Dice que Él bendijo a sus elegidos con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es gracia, gracia. Gracia es la iniciativa divina de derramar todas sus riquezas en Cristo Jesús para gente indigna. Gracia, solo por gracia. Es la gracia de Dios la que hace posible la salvación. Es la gracia de Dios la que envió a Jesucristo a esta tierra. Es la gracia de Dios la que envía su Espíritu y nos convence del pecado y nos hace ver a Cristo como el único Salvador, como la única esperanza. Es la gracia de Dios. Pablo dice, porque por fe sois salvos. Y esto no es de vosotros, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es gracia, y la gracia glorifica a Dios. Por eso era necesario para los reformadores, hermanos, establecer estos principios. Y en aquel tiempo ciertamente ni Lutero, ni Calvino, ni todos los nombres reconocidos, ninguno de ellos usó esos 5 principios de una manera sistemática, pero estaban allí operando en medio de todo lo que hacían, todo lo que predicaban. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Y eso dio como resultado, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria es, hermano, el objetivo final. Todo lo que nosotros hacemos, predicamos, recibimos, tenemos, tiene que ser para la gloria de Dios. De otra manera, no va a permanecer. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Escribió Juan Calvino lo siguiente: nunca nos gloriamos verdaderamente en Dios hasta que hayamos desechado por completo nuestra propia gloria. Por lo tanto, debe considerarse como una proposición universal que quien se gloría en sí mismo, se gloría en contra de Dios. Los elegidos son justificados por el Señor para que puedan gloriarse en Él y en ningún otro. El que se glorifica a sí mismo, el que se exalta a sí mismo, se gloría en contra de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Solo a Dios la gloria. Este fue el principio que movió a los reformadores. Esto revolucionó
el mundo entero en su época, y lo sigue revolucionando hasta el día de hoy. Por eso, 506 años después, todavía nosotros lo recordamos, lo apreciamos, es nuestra herencia espiritual. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Eso es lo que buscamos, glorificar a Dios. Pero veamos, hermanos, en segundo lugar, después de haber considerado lo que sucedió en la Reforma, consideremos qué es lo que la Biblia dice específicamente. La Biblia dice sobre este principio. Solo a Dios la gloria. Leímos Romanos 11:33. Y Pablo, después de expresar su asombro, profundidad de las riquezas de la sabiduría, cuán insondables son sus juicios. Y después de hacer estas preguntas retóricas, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero? Pablo culmina diciendo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. De él es la gloria, porque de él viene todo. Por él subsiste todo y para él es todo. A él le pertenece. Él es el principio y el fin. De él es la gloria. La Biblia es clara en eso, hermano. Es muy explícita. Los hombres no lo entendemos porque en nosotros hay una rebelión innata. Hay una arrogancia, una autosuficiencia que es ofensiva, que ofende a Dios. Es abominable delante de Dios. Esa soberbia humana, esa autosuficiencia carnal, es propia de los hombres. Satanás siempre está sembrando eso. Es lo primero que hizo en el huerto del Edén, poner en duda la palabra de Dios. Con que Dios os dijo, puso en duda la palabra de Dios y logró sembrar duda en el corazón de Adán y Eva. Y le cambió la mente a Eva, de manera que Eva vio el fruto que era prohibido y que le iba a traer muerte. Ella lo vio como codiciable para alcanzar sabiduría. Satanás le dijo, si ustedes comen ese fruto, no se van a morir. Ustedes van a ser como dioses y van a poder decidir entre lo bueno y lo malo. Van a poder vivir la vida como la quieran. Y Eva lo creyó. Se fue en contra de la gloria de Dios, buscó su propia gloria y atentó contra la gloria de Dios. Desde entonces todos somos así. Los niños son así, los bebés son así, los adultos somos así. La gente educada es así, la gente religiosa es así, todos somos así. El único que no fue así fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando uno lee los 10 mandamientos, hermano, que es la esencia en los 10 mandamientos encontramos nosotros la esencia de la voluntad de Dios y encontramos también la esencia de el carácter y los atributos de Dios. Los 10 mandamientos nos revelan cómo es Dios. Nos revelan cuál es la mente de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esos 10 mandamientos nos enseñan a nosotros cómo es la dinámica de este principio. Solo a Dios la gloria. Y muchos versículos de la Biblia avalan eso. Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esa es la actitud del verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios no busca su propia gloria. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, nosotros no venimos a buscar satisfacción personal acá, no venimos a buscar terapia emocional religiosa, no venimos a escuchar cosas que endulcen el oído, que rasquen nuestro oído, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá gente que tendrá comezón de oír, es decir, quieren escuchar cosas religiosas que los satisfagan, que los hagan sentir bien, pero nosotros no venimos a eso acá, no venimos a escuchar música armónica que nos haga sentir bien y que nos levante el espíritu, no venimos a que nos traten bien, aunque los verdaderos cristianos tratan bien a las personas. Pero venimos principalmente a glorificar a Dios, venimos a buscar la gloria de Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Dice el apóstol Pablo que
Dios escoge en esta tierra a lo necio del mundo. Escoge a lo débil del mundo. Escoge a lo vil del mundo, a lo menospreciado y a lo que no es. Dios escoge a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios del mundo. A lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes del mundo. A lo vil y a lo menospreciado y a lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, Dios está buscando ser glorificado. El Señor le dijo a aquella mujer samaritana que había buscado la felicidad en el matrimonio, en el sexo, en los hombres, y se había casado 5 veces, 5 maridos había tenido, y no había encontrado jamás la paz y la satisfacción. El Señor le dice: mujer, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en Cristo ella encontró al hombre que necesitaba. Porque ese hombre no le estaba ofreciendo satisfacción carnal, le ofreció vida eterna, le ofreció el camino hacia Dios. Él es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le enseñó a adorar, a glorificar a Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1:17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Aquí tenemos a un hombre, hermano, brillante, a un hombre que podría haber tenido éxito en cualquier área de la vida, pero él se dedicó su vida entera a proclamar estas verdades. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo, para darle la gloria a Dios. Y aquí nos está diciendo que Él sirve al Rey de los siglos, al Dios inmortal, al Dios invisible, al único y sabio Dios, al cual le pertenece el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así termina el Padre Nuestro. El Padre Nuestro termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y así podríamos recorrer muchos versículos, hermanos, en los cuales se enfatiza que el objetivo supremo del cristianismo, el objetivo supremo de la redención es glorificar a Dios. Eso es lo que los reformadores estaban buscando también, por lo que lucharon, por lo que pelearon. Y como les dije hace un momento, los 10 mandamientos nos enseñan cómo glorificar a Dios. Son una guía para glorificar a Dios. Los 10 mandamientos nos revelan los atributos de Dios, el carácter de Dios y la mente de Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento, eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Creo que todos lo saben. En el versículo 3 de Éxodo, capítulo 20, leemos el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento implica que Dios es insuperable e infinitamente majestuoso. Y nos muestra que la adoración es debida solamente al Dios verdadero, el Dios que se ha revelado en la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios creador de los cielos y de la tierra. Casi todos los cristianos, o diría yo que todos los cristianos están de acuerdo con esto, sean presbiterianos, pentecostales, bautistas, arminianos o calvinistas. Pero esto no se trata simplemente de decir: sí, yo creo en eso. Eso se trata de atribuirle a Dios de corazón y de manera práctica la majestad y la prominencia de vida. Por esta razón, tarde o temprano, sutil o explícitamente, lo que haya en el corazón respecto a la preeminencia de Dios termina manifestándose en nuestra manera de vivir, en nuestras prioridades, en nuestra manera de hablar y por extensión en nuestra manera de adorar. ¿Cómo adoramos? Evidencia si realmente nosotros creemos este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Si Dios es verdaderamente central y prioritario en nuestras vidas, nuestra adoración debe ser bíblica, solo por la Escritura, normada solo por la Escritura. Debe ser teocéntrica, buscar darle solo la gloria a Dios. Si no, vamos a terminar con una adoración antojadiza, caprichosa, inventiva, mundana. Y eso es muy común hoy día en las iglesias. La adoración mundana, caprichosa, inventiva. Porque aunque los cristianos digan, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en realidad en su corazón y en su conciencia, eso no ha penetrado. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te hagas imagen, no te inclines a ellas, no las honres. O sea, Dios dice, no inventen, básicamente lo que está diciendo, no inventen maneras de adorar. Tenemos la Escritura que nos instruye. No se imaginen ustedes que conocen a Dios, no se imaginen ustedes que esta es la manera de hacerlo o tal otra manera de hacerlo, porque tenemos la Escritura. Además, este mismo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no las honrarás, no te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Escuchen ustedes cómo Dios se describe a sí mismo. Él dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios describiéndose a sí mismo, fuerte, celoso, que visito la maldad. Se refiere a la maldad de la idolatría, a la maldad de la imaginación humana, tratando de adorar a Dios a su propia manera. La gente dice, yo adoro a Dios a mi manera. Tú búscalo a tu manera, yo a mi manera. Tú tienes tu religión, yo tengo mi religión. No, este es pecado. Esta es una violación del segundo mandamiento. No te hagas imagen, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice el Señor. O sea, el Señor se complace con aquellos que buscan su gloria y quieren adorarlo de la manera que Él lo pide. La historia de Caín y Abel ilustra esto. Caín y Abel fueron a adorar a Dios, no a un Dios falso, al mismo Dios, pero Caín lo quería adorar a su manera. Y Abel lo adoró a la manera de Dios. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel y se desagradó de la ofrenda de Caín. Pero en el corazón de Caín había cierta malicia, había rebeldía. Y cuando vio que Dios no se había agradado de su ofrenda, se ensañó contra su hermano y lo mató. Un hombre religioso, un hombre que adoraba a Dios, terminó convirtiéndose en el asesino de su propio hermano. Adorar a Dios falsamente, equivocadamente, es muy peligroso. Este segundo mandamiento nos muestra que la adoración, nuestra adoración, está directamente relacionada con el concepto que tengamos acerca de Dios. La peor corrupción en la adoración a Dios es inventar formas de adorar. Fabricar o adquirir imágenes para ofrecerle devoción, veneración y respeto con el pretexto de que son representaciones de Dios o que nos ayudan a acercarnos a Él, porque eso dice la gente. Bueno, yo tengo ese crucifijo, o yo tengo a ese santo, yo tengo a esa virgen, yo tengo ese corazón de Jesús, porque me ayuda a acercarme a Dios. Eso no es bíblico. Eso es una violación del segundo mandamiento. Así que cualquiera de ustedes que tenga crucifijos y santos y vírgenes e imágenes de Jesús, vayan a su casa y tírenlas a la basura. Porque Dios prohíbe eso. Solo Él quiere la gloria, no quiere que nos estemos imaginando. No te hagas imagen ni ninguna semejanza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni ninguna semejanza. Pero esta prohibición no se limita solamente a la adoración de imágenes de bulto. Incluye toda adoración basada en imaginaciones, creatividad o emociones humanas. Dios no acepta ni espera que le adoremos conforme a nuestra imaginación o nuestra preferencia personal. Él es un Dios celoso.
Le desagradan los métodos, las formas y los elementos que Él no requiere o que no ordena en su palabra. Por eso la adoración en la iglesia debe ser sencilla, simple, reverente. ¿Ven? Esa es la razón por la que buscamos ser reverentes en la iglesia. Y adorar con himnos que tengan contenido, sustancia bíblica, teológica. Y usamos nuestra mente y usamos nuestros afectos para concentrarnos, enfocarnos en Dios. Y buscamos agradarlo a Él, no agradarnos a nosotros. La iglesia no puede ser un show, no puede ser un espectáculo. La adoración no debe ser dirigida por artistas, sino por hombres de Dios, temerosos de Dios, que conocen a Dios, que son fieles a Dios. La tendencia hoy en las iglesias, hermano, en las grandes conferencias, en las grandes actividades, es traer a hombres dotados, a hombres con talentos artísticos, que saben manejar las masas, que saben cantar, que saben emocionar a las personas. Y claro, eso se llena de multitudes porque es un show artístico, pero eso es abominable delante de Dios. Eso buscaban los reformadores cuando dijeron solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Ellos buscaban que aquel show que hacía la Iglesia Católica con sus grandes catedrales, con sus sacerdotes vestidos con túnicas impresionantes, con su incienso, sus campanitas, sus cruces y sus rituales impresionantes. Era un show, es un show, como es el show de muchas iglesias hoy día que traen orquestas, cantantes. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te imagines, no inventes, porque Dios es celoso. Solo a Dios la gloria. A Dios le pertenece la gloria. Así que la manera de concebir la persona de Dios y de ofrecerle adoración a Dios debe ser como Él lo ha revelado en su palabra. El método, la forma y los elementos de la adoración deben ser bíblicos y conforme a su majestad. Esto es lo único que Él acepta, lo que le agrada, y tiene que ser en Cristo, por Cristo. Solo conforme a la Escritura, solo en fe, solo por gracia, solamente en Cristo. Cambiar la adoración bíblica, suplantándola por una adoración caprichosa de invención humana, implica adoración a un Dios no bíblico, a un Dios falso, el Dios de la imaginación. Mucha gente adora al Dios de su imaginación, no al Dios verdadero. Por eso necesitamos solo la Escritura y toda la Escritura. Por eso necesitamos a Cristo Jesús. Por eso necesitamos recibir lo que Él nos ofrece solo por la fe. Y todo esto es producto de su gracia. Ven, los 10 mandamientos nos enseñan a adorar, hermano. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te hagas imagen ni ninguna semejanza. El tercer mandamiento es muy breve. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Vean qué simple, qué sencillo, qué breve. No tomarás el nombre de Dios en vano. Este mandamiento nos muestra que la relación con Dios, nuestra relación con Dios requiere tal reverencia que aun cuando mencionamos el nombre de Dios, cuando usamos el nombre de Dios, debemos de usarlo reflexivamente, inteligentemente, con respeto, con sobriedad. Cuando uses el nombre de Dios, ten cuidado. Debemos que usarlo con respeto, con sobriedad. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Claro, este mandamiento se refiere, hermano, a falsos juramentos en el nombre de Dios, pero incluye también falsas profecías. Hoy hay iglesias donde la gente habla en nombre de Dios falsamente. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Falsas representaciones en su nombre, todo tipo de trivialidad en su nombre, extravagancia o desenfreno en su presencia. Dios no es indiferente a eso. Dios dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Usar el nombre de Dios de una manera irresponsable o falsa, o hacer cosas necias e irreverentes en su nombre y en su presencia, es un acto culposo, culpable, que Dios no pasa por alto. Él dice: no tendrá por inocente al que tomare
su nombre en vano. O sea, solo a Dios la gloria es un negocio serio, es algo muy serio. Nosotros no podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar a la religión con Dios. Nosotros tenemos que reconocer y entender que esto es algo muy sagrado, muy precioso, porque estamos delante de un Dios sumamente majestuoso. El cuarto mandamiento de los 10 mandamientos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. O sea, el cuarto mandamiento nos enseña que para nosotros glorificar el nombre de Dios y reverenciar el nombre de Dios y exaltarlo, tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo. 6 días trabajarás, administrar bien lo que tenemos, trabajar duro. Pero el séptimo, dice el Señor, ese es santo. Administren bien su tiempo, porque uno de los 7 días ustedes lo tienen que usar para glorificarme. Ese día es santo, ese día es para descansar, no descansar en la cama, sino para descansar de todos los afanes cotidianos. Para descansar en la cama Dios nos da todas las noches descansamos en la cama, ¿no es cierto? Pero el séptimo día es para descansar de todas las preocupaciones, los afanes, de toda la tensión de la vida cotidiana. Porque Él dice: 6 días trabajen y trabajen fuerte. Los verdaderos cristianos trabajan duro, trabajan fuerte, responsablemente. Son buenos administradores de lo que Dios les ha dado. Pero el séptimo día se lo dedican al Señor. Eso lo glorifica. Eso fortalece la iglesia. Eso fortalece nuestras almas. Decían los antiguos puritanos que el día del Señor es como el día de mercado del alma. Es como en los pueblos, cuando todos los agricultores bajan de las montañas y traen sus productos al mercado y toda la gente sale a comprar los productos que han producido los agricultores y los artesanos y compramos todo lo que necesitamos. Eso es el día del Señor para nosotros. El día del Señor tenemos la palabra predicada, la comunión entre los hermanos, la oración, la lectura de la Escritura. Tenemos todas esas bendiciones que Dios nos da y de esa manera lo glorificamos. Todo eso, hermanos, lo recuperaron los reformadores con estos principios. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Porque todo esto lo debemos aplicar a nuestras vidas. Y yo creo que he dicho algunas cosas que pueden ser prácticas, deben ser prácticas para que nosotros apliquemos esto en nuestras vidas. El Catecismo de Heidelberg hace una pregunta con una respuesta, hermano, que nos da luz acerca de esto que hemos estado hablando. Pregunta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es la siguiente: mi único consuelo es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi Salvador, a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Cuál es mi único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que soy de Dios, que pertenezco a Dios, que vivo para Dios. Pablo dice: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros somos de Él. Si nos hemos entregado al Señor Jesucristo, somos de Él. Y somos sustentados por Él. Y nuestra vida es para Él, para su gloria. Ese es nuestro consuelo en la vida y en la muerte. ¿Cuál es el principal fin del hombre?
Dice el Catecismo de Westminster, el principal fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Eso lo deben aprender nuestros niños desde su más tierna infancia. Glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Ahora, si tú no vives de acuerdo a eso, si no vives para la gloria de Dios, ¿cómo vas a vivir? ¿Cuál es la alternativa si no vives para Dios? ¿Para qué vas a vivir? ¿Qué va a suceder? Bueno, vas a vivir para ti mismo, por supuesto. Vas a vivir en ti mismo, ensimismado, en tu egoísmo, en tu autosuficiencia, en tu orgullo, en tu arrogancia, en tu satisfacción. ¿Y qué trae eso? Pues trae ignorancia de Dios, te aleja de Dios y eventualmente te destruye. La gente habla de Dios y dice que ama a Dios. Dicen que creen en Dios. Dicen que conocen a Dios. Pero cuando ellos hablan de amar a Dios, los incrédulos, de amar a Dios, de creer en Dios, ellos no están hablando del Dios de la Biblia, están hablando del Dios de su imaginación. Y muchas religiones o movimientos religiosos promueven ese tipo de cosas. Por ejemplo, los masones creen en el gran arquitecto, pero el gran arquitecto es un concepto nada más abstracto. No tiene que ver con los atributos que Dios le atribuye, que Dios nos muestra en la Escritura. Para los masones y para ciertos religiosos, ese gran arquitecto es un Dios indefinido que se ajusta al deseo personal de cada individuo. O los alcohólicos anónimos, por ejemplo, invitan a todos sus pacientes a que crean en el poder espiritual superior, el Dios que usted quiera. Hay iglesias como la Iglesia Unitaria Universalista y 17% de sus miembros son ateos, pero están ahí en la iglesia. Dijo una persona muy influyente en los Estados Unidos que tiene millones y millones de seguidores. Dijo lo siguiente: yo no creo que Dios esté obsesionado con lo que tú crees acerca de Él. A Dios no le importa cómo tú le llames. Yo creo en una fuerza que le llamo Dios. Si tú crees en el ritmo de la naturaleza o en el amor, tú crees en Dios. Esos son los conceptos que el mundo tiene de Dios. Eso no glorifica a Dios. ¿A dónde te va a llevar eso? A la ignorancia, a las tinieblas, a la perdición. Te va a alejar de Cristo. Este Dios verdadero no se conoce por la experiencia, por la razón, por la lógica o por la ciencia. Se conoce por la Escritura. Si queremos glorificar a Dios, tiene que ser a través de la Escritura, solo la Escritura. Tenemos que recibir lo que Él nos ofrece por la fe. Tenemos que reconocer que es un regalo de Él por gracia y solamente en Cristo. Tienes que venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Dice Isaías, Dios hablando a través de Isaías: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he llamado, los formé y los hice. Solo a Dios la gloria. Ese es el grito de batalla de los reformadores. Ese es el grito de batalla de la verdadera iglesia. Pero tiene que ir unido a la Escritura, a la fe, a la gracia y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho a través de la historia, por lo que tú hiciste en la vida de los profetas, inspirados por el Espíritu de Cristo, por tu Santo Espíritu, Señor, por lo que hiciste en la vida de los apóstoles, inspirados también, y que nos dejaron estos escritos que hoy nosotros conservamos en la Biblia. Y gracias por lo que has hecho, Señor, en la historia, en los reformadores, y lo que has hecho en el corazón de cada uno de nosotros, para mostrarnos, Señor, que el motivo de nuestra vida es glorificarte a ti y disfrutar de ti por siempre. Ten misericordia, Señor, especialmente de aquellos que no te conocen, que no han venido al arrepentimiento, que no conocen la gloria de la salvación en Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.